por venir, a los que nos seguís por streaming y a los que estáis aquí. Yo soy Noemí y no quisiera corregir a Beatriz, pero es verdad que ellas son las que han liderado en sectores realmente masculinos, en sectores donde ha sido difícil. Sabéis que en el ámbito de la comunicación es verdad que las mujeres, no en puestos directivos, pero sí en el entorno de la comunicación siempre hemos tenido pues, ese atributo, ¿no?, que se nos da en comunicación a todas las mujeres, y que es verdad que nos hemos desarrollado. Pero los suyos sí que efectivamente son sectores que tienen tradicionalmente, han tenido una preeminencia masculina, ¿no?, y eso pues también nos marcan nuestras trayectorias y eso es lo que el Día de la Mujer, ¿no?, pues puede poner un punto diferente para ver cómo podemos co-crear, ¿no?, un espacio nuevo entre hombres y mujeres. Por eso la reflexión y el debate me gustaría, no la vamos a llevar efectivamente a la confrontación, porque sé, y por las conversaciones que hemos tenido antes, que se trata de co-crear algo, una realidad juntos nueva, pero sí que vamos a intentar, o por lo menos en mi papel moderando, voy a intentar recoger aprendizajes, reflexiones y medidas como para un futuro interesante de la mujer en sectores profesionales, en todos, pero en los vuestros, que desde luego el mundo de las finanzas, el mundo del seguro y por supuesto de la administración pública, que también conocéis muy bien. Vamos con la primera pregunta. Yo intentaré, en la medida en la que también pues llevo 23 años siendo emprendedora, pues también voy a intentar, que no existía lo de la palabra emprender, entonces, o sea, y mujer y emprendedora era como, mis amigas, era la loca que emprende y monta una empresa, que entonces no era emprender, era que montas una empresa. Entonces intentaré recoger también alguna experiencia de mi sector, pero sobre todo me gustaría empezar por vuestros aprendizajes, ¿no? Si ha habido, siempre cuando hablamos del mundo de la mujer hablamos de esas renuncias que ha podido haber, ¿no?, esa especie de síndromes que ya yo ya estoy cansada, no sé vosotras, ahora me lo decís, de tanto síndrome, ¿no? Porque estamos continuamente hablando del síndrome del techo de cristal, de la impostora. Vamos a buscar, en lugar de síndromes, antídotos, ¿no? O sea, cómo resolvemos esas cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí voy a empezar. Si te parece, Guadalupe, que en el mundo de las finanzas siempre pues, ha habido muchas renuncias, ¿no?, porque al final el salario, quién aporta más salario en un hogar, bueno, todas esas reflexiones que tú conoces bien. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia, si ha habido renuncias, si crees que hay síndromes y cómo resolverlos. A ver, pues a mí me gusta hablar de mi experiencia desde el punto de vista personal, de cómo yo entré con 23 años por primera vez en una sala de mercados donde había 80 personas y de las solamente 2 mujeres, y yo era la tercera, y de cómo eso en la parte inicial de mi carrera, que trabajaba en un banco privado, y después he trabajado en banco multilateral, trabajando con distintos países y hablando con representantes de gobierno, con ministros o con CEOs de grandes empresas. Y claro, yo era muy joven, era mujer en ámbitos en los que no estaban acostumbrados a ver mujeres. Y mi experiencia ha sido, por un lado, obviamente ha habido hombres en este mundo que han creado en mí y me han dado esa oportunidad, con lo cual he tenido muchos hombres que me han apoyado, pero también he tenido muchos momentos en los que he visto cómo los sesgos, ¿no?, de entrar en una reunión y a lo mejor ser tú la que estás liderando, la que estás presentando, la que estás llevando la negociación, y cuando hacen preguntas o quieren llegar a conclusiones, miran a tu compañero que en realidad casi no ha aportado nada en la reunión, porque no están acostumbrados a verte a ti ahí, ¿no? O estar en una reunión, aportar una idea, que luego otro compañero aporte la misma idea y digan, qué buena idea, yo, pero si la acabo de decir yo, ¿no? Todo este tipo de sesgos o que se te interrumpa mucho más, ¿no? Esto me ha pasado muchas veces. También me ha pasado después enterarme hablando con un compañero de que le estaba ganando lo mismo que yo, o sea, mucho más que yo cuando hacíamos el mismo trabajo. Entonces, eso desde el punto de vista de las barreras externas. Y luego también hay unas cuantas barreras internas que tienen que ver con lo que dices tú del síndrome del impostor, de no presentarte a las cosas, ¿no? Pero por hablar y luego la otra parte que he visto, que es lo que te había comentado antes, que me parece interesante, es que todas estas barreras, cuando yo las vivía, era, bueno, ¿qué puedo hacer para hacerme oír más, para buscar aliados dentro de las reuniones, para prepararme de tal manera que esto no me ocurra, o para saber contestar, ¿no? ¿Cómo contestas a este tipo de comentarios, exclusiones, ¿no? Pero también he trabajado en más de 35 países, como digo, en países donde las mujeres no tenían derecho a trabajar en determinados sectores, cosa que aquí, bueno, ahora lo veremos, pero se han reducido mucho estos sectores, ¿no?
donde las mujeres no tienen derecho a tener cuentas bancarias, donde las mujeres no tienen derecho a ir a la escuela y donde yo he tenido que trabajar para precisamente fomentar el acceso a la financiación, que luego si queréis también lo podemos ver, para que estas mujeres se vean incluidas en la sociedad. Entonces, hay muchísimo por hacer, tenemos mucho por hacer aquí por todos estos sesgos, ¿no?, que todavía existen y estas barreras de cristal y estos también síndromes que las mujeres seguimos teniendo, pero hay también que visibilizar que es un problema global y que hay muchísimo por hacer en muchos países. Gracias, Guadalupe. Después vamos a esas dificultades que estáis viendo. Antes de pasar al sector asegurador, si hay un sector en el que efectivamente ha habido esa dificultad, ¿no?, en llegar, y ahora nos lo contará mucho mejor Verónica, pero es en el de la Guardia Civil, ¿no?, y en el de la Administración Pública en determinadas áreas, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo lo has vivido tú, que por cierto, déjame contarlo a mí, lo de que eres la décima mujer en el ranking, a ver si lo digo bien, ¿no? La 10ª mujer en el ranking de la Guardia Civil, teniente coronel, Verónica. Es fácil identificarla a ella. Aquí americanas rojas, las dos de negro, pero a ella todo el mundo la identifica. O sea que lo de la visibilidad, cuando entremos en el capítulo de visibilidad, ella lo tiene mucho mejor. Sí. Bueno, pues nada, Noemí, muchas gracias y gracias por esta oportunidad de poder estar aquí y traer un poco a la sociedad lo que es la Guardia Civil, la figura de la mujer en la Guardia Civil. Los comienzos pues no fueron fáciles, no fueron fáciles. Tengo alguna anécdota graciosa que puedo contar luego, pero antes me gustaría un poco contextualizar el momento, ¿no?, en el que se incorpora la mujer a la Guardia Civil. A la Guardia Civil, una Guardia Civil que llevaba su capa, ¿no?, una Guardia Civil pues muy masculinizada, y en un momento dado, cuando se abren las puertas a la mujer, a las Fuerzas Armadas, pues entran también a la Guardia Civil, porque nosotros somos una policía de naturaleza militar. Primero fueron 200, han ido así un pequeño degoteo, pero como unos años después de la incorporación de la mujer a la escala de cabos y guardias, pues ya entramos en la escala de dirección, que es la escala oficiales. Yo soy de esas primeras mujeres que entran en esa escala de dirección con unos cometidos de mando. Y me incorporé básicamente pues en el año 2004, recibí mi despacho de teniente y me fui a mandar. Mi primer destino fue el puesto principal de Javia y Benitachell. Entonces yo era la responsable de toda la seguridad pública en cuanto a las competencias que tiene Guardia Civil de Javia y Benitachell, pero era la primera mujer oficial en la Comunidad Valenciana. Y esto pues era una cosa muy novedosa, muy novedosa. Salía en los periódicos, la primera mujer que se incorpora oficial. Era, permitirme la expresión, pues, un bicho raro. Entonces, es muy curioso porque yo no tengo familia Guardia Civil, sí militar, y cuando llegué allí, pues prácticamente con mis maletas y mis brackets, que tenía 26 añitos, y entré al puesto principal, pues me atendió una guardia y me dice, ¿tú qué vienes a denunciar? Y digo, no, es que yo soy la nueva comandante de puesto. Y dice, un segundo. Y entonces llamó a la persona que accidentalmente se hacía cargo del puesto, de manera interina, mejor dicho. Y entonces sale un sargento, pues un sargento de los de antes, ¿no? Y entonces dice, es que es la primera vez que veo una teniente. Entonces no sé muy bien cómo dirigirme a usted, me dijo yo. Y yo tampoco sabía muy bien la verdad que decirle. Y le dije, bueno, pues yo como si fuese un hombre, como si fuese un teniente, le dije. Entonces, de alguna manera, con esto termino, yo realmente tampoco tenía muy claro cómo tenía que ejercer, hablando un poco que Noemí, lo que hablábamos antes, ese liderazgo de ese puesto principal, ¿no? Pues yo era muy joven, era gente mucho más mayor que yo, mucho más, no experta, pero sí, no profesional, sí experta, ¿no? Y no sabía muy bien cómo lo tenía que hacer y entonces adquirí en un momento dado pues unos roles de mando muy masculinizados, ¿no? Pues yo entendía que era la manera que tenía no sé, como de imponerme, por decirlo de alguna manera. Pero esto realmente me pasó a los 3 días, ¿no? Porque vi que o sea, la figura y la jerarquía militar que nosotros tenemos pues asentaba de alguna manera que el mando no iba a ser discutido.
y no tuve ningún problema en el momento en que ya, digamos, traté de hacer las cosas con naturalidad y con humanidad, ¿no? Al fin y al cabo, pues un poco por el bien de toda la gente que estábamos trabajando allí y un poco por la responsabilidad de la seguridad que tenemos en ese momento. Qué buena noticia habéis visto que ha dicho que a los 3 días se le fue eso de que me trates como Sí. un hombre, porque hay otras mujeres que han estado carreras masculinizadas, Sí. ¿no? Pero es normal en un entorno en el que mandan una serie de reglas que han sido reglas en las que nosotras apenas llevamos 5 décadas en el mercado laboral, ¿no? Con suerte, pues efectivamente hay unas reglas que cumplir. Pero me gusta mucho una idea, Verónica, que has lanzado, que se abre un buen melón, que es el de, no estaba en el guión, pero si os parece yo después, al final de todo, si tenemos tiempo, lo incluyo, que es el de cómo la sensibilidad en torno a temas de mujer va variando a lo largo de tu carrera de liderazgo. Cómo vas variando esa sensibilidad, ¿no? Ella lo decía, al principio no era tan consciente y ahora seguro que ella, cuando hablemos del capítulo de los referentes femeninos, seguro que haces cosas para eso, ¿no? Para visibilizar a más mujeres. Así que esa idea de cómo hemos variado y hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vais ahora vosotras, sería bueno recogerlo al final, ¿no? Como en el camino del liderazgo se aprende, desde luego. Y vamos ahora a ese sector asegurador que hoy estamos, os he dejado para las últimas, pero estamos en vuestra casa, ¿no? Pues estamos en la mutualidad y yo me permito aquí el lujo de, venga, vamos, las últimas, ¿no? Bueno, pues son Pilar y Laura. Si te parece, empiezo por Laura y después voy a ti, Pilar, porque tú, además en mutualidad, tienes una carrera en la administración pública. Entonces, cuéntanos esas renuncias, esos síndromes, cómo has vivido tú y si puedes alguna cuestión que te dé lugar a un aprendizaje, ¿no? Pues muchas gracias, Noemí. Efectivamente, yo empecé mi carrera profesional en la Administración, soy inspectora de seguros del Estado, estuve trabajando en la Dirección General de Seguros, que es el supervisor de las compañías de seguros, y allí fui subdirectora general con 30 años. Cuando el director general, que como tú también decías, pues hubo un hombre que apostó por mí, me ofreció el puesto, yo me sentí como, ¿de verdad yo? O sea, ¿yo? Pero no sé si fue por ser mujer o porque solo tenía 30 años. Honestamente, nunca he sabido si me sentía así por mi inmadurez o porque realmente era chica. Y él me dijo, sí, tú, yo creo que tú lo puedes hacer bien, piénsatelo, no sé qué tal. ¿He tenido que renunciar? Pues la verdad es que yo me alegro muchísimo de haber nacido en España, en la familia en que he nacido y en el siglo XX, a finales del siglo XX. Porque honestamente tengo que decir que me he tenido que organizar bien, pero yo no he renunciado a mi vida personal. Me casé cuando quise casarme, tuve hijos cuando quise tenerlos y eso sí, tengo una agenda pintada de colorines para que pueda hacer todo lo que quiero hacer. Pero creo que lo haría igual, o sea, esto es cuestión de organizarse. También tengo mi cuadernito que me acompaña a todas partes y esto es un truquillo que voy a compartir con vosotros. Mi cuaderno tiene las páginas de delante y las páginas de detrás. Yo en el cuaderno empiezo a escribir de adelante hacia atrás las cosas del trabajo y de atrás hacia adelante las cosas de mi vida. Entonces, en la parte de atrás hay cosas escritas de pues comprar la cartulina al niño, la reunión del cole, el no sé qué, que me quiero comprar unos zapatos o lo que sea de mi vida personal. Y en la parte de delante me apunto las cositas de la oficina, porque al final las personas somos unas y únicas. Y no somos varias personas y varios cuadernos. Entonces, yo esta es la manera que tengo de organizarme. No he vivido eso de tengo que no tener hijos porque quiero progresar profesionalmente, honestamente. Y aquí os voy a contar una anécdota que me pasó. Cuando puse la excedencia, iba a poner la excedencia, iba a dejar la administración, me iba a un gran despacho de abogados y cuando el socio director me puso la oferta encima de la mesa, yo estaba embarazada de 3 meses de mi segundo hijo, que es 1 año y 5 meses más pequeño que el anterior. O sea, tenía un bebé y otro en camino. Un bebé fuera ya de la tripa y otro que venía de camino. Y me puso la oferta, esto fue en el año, a finales del 2012, que eran otros tiempos también, y de estas cosas a veces se hablaba en las entrevistas de trabajo, pero a mí no me habían preguntado nada de si quieres tener más hijos o si estás embarazada o nada, no se me notaba. Y cuando me puso la oferta, yo le dije, quiero que sepas, antes de que estés seguro de que me quieres hacer esta oferta, que estoy embarazada.
y me contestó algo que se me quedó grabado hasta hoy, literalmente. Me dijo, esto es lo normal que hacen las mujeres de tu edad. Enhorabuena, toma el papel, piénsatelo y el lunes me contestas. Entonces, yo no he vivido la discriminación por ese motivo tampoco, que posiblemente sucede o ha sucedido. Pues no digo que no, pero yo no puedo decir que lo haya vivido. Qué interesante, bueno, sobre todo la respuesta, pero a mí lo que me ha gustado es esa idea, ¿no?, de que el equilibrio de nuestra vida personal y profesional en forma de libreta, ¿no?, está todo junto. Y me ha recordado a otro síndrome que no ha salido aún, que es el de la carga mental. Porque el síndrome de la carga mental es ese en el que hay la merienda, ¿no?, has dicho tú, el cumpleaños, el tal. Claro, habría que ver, porque como bien sabéis, el síndrome de la carga mental afecta mayoritariamente a las mujeres. ¿Cuántos cuadernos de hombres hay con esa doble, con ese... A mí me ha parecido buena la idea, no lo he hecho nunca, pero igual ahora... pero es verdad que la carga mental, los hombres no se identifican con ese síndrome, ¿no? Entonces después, si queréis, hablamos de cómo, de esos antídotos que decía yo antes. Cómo solventamos cuando hay ciertas dificultades en las que estamos más, como es el cuidado de los hijos, de los mayores, que por porcentaje de horas los estudios dicen que seguimos con unas horas de dedicación en el ámbito doméstico superior, y eso tiene unas consecuencias. Creo que no debemos negar que eso tiene unas consecuencias en nuestro forma física, en nuestro organismo y en nuestra mente, sobre todo. Por eso se le llama síndrome de la carga mental, ¿no? Pero voy a Pilar en esta primera intervención para pues, situarnos y que las conozcáis mejor. Después ya entraremos al terreno del debate. Pilar, tus renuncias, tus síndromes, tu carrera, ¿cómo ha sido en 35 años en el sector asegurador? Se dice pronto, 35 años. Además, yo empecé en los años 90, 18 añitos recién cumplidos, me incorporé a una aseguradora. Empecé el primer día, señor Martín, señor Zorrilla, salida prácticamente de la universidad que la había acabado de empezar y con una infancia que no he sido precisamente buena, he sido un poco maluca. Entonces, pasar a esas reglas, el don, las reglas de estar trabajando con un jefe que, bueno, pues para mí era incomprensible. A lo largo de los años me considero afortunada porque he ido cambiando dentro del sector en diferentes compañías y la verdad es que siempre la oportunidad me ha venido de un director que en una entrevista o en un contacto ha confiado en mí, pero cuando he estado escuchándote he visto que, bueno, pues que la historia se repite porque realmente nos queda mucho por hacer. Yo sí que también he vivido algunas situaciones en alguna reunión de estar con tu director y con una persona de tu equipo, un chico, y dirigirse a él y esta persona además vivir un poco la violencia de que se está dirigiendo a él y tiene a su directora al lado. Entonces yo creo que todavía nos queda mucho que recorrer, pero al mismo tiempo tengo que admitir que mi crecimiento profesional durante estos 35 años se ha debido también en la confianza y la incentivación de una persona que ha creído en mí, que esa persona ha sido un director. De hecho, mis primeros inicios en UAP fui la primera persona, la primera chica a la que se le dio una función de tener un equipo a su cargo y eso además generó bastante conflicto entre el resto de los responsables y fue debido también a un director que venía también de fuera incluso de España, que vienen con otra mentalidad un poquito más. De hecho, mi marido es francés y siempre nos dice que hay una diferencia cultural entre los países de Europa y la propia España, ya no solamente para ser valiente y cambiar de trabajo, sino para afrontar el día a día en esta relación con tus superiores. Y bueno, pues cambié gracias a esa confianza de un director que tenía en mí y ahí fue donde empezó mi trayectoria profesional. Pilar, has hablado de la confianza de esos hombres, ¿no?, que apoyan las carreras de mujeres, pero también has hablado del conflicto que se produce en el momento en el que te nombran a ti como única mujer, ¿no? Entonces, ese conflicto quizá es un conflicto mayor ahora
porque hay muchas empresas y muchas organizaciones en las que los hombres ven un poco amenazadas sus posibilidades de desarrollo, porque parece que estamos, la famosa cuota, ¿no? Parece que está obligando a una serie de cosas y todas queremos estar porque valemos. Entonces, esta pregunta no estaba en el guión, pero me parece que es muy pertinente por el conflicto que tú hacías referencia, que ya había antes, y ahora casi podríamos decir que hay más conflicto. Y abro para que cualquiera de vosotras me digáis cómo estáis percibiendo esa idea de que los hombres piensen, a mí me han llegado a decir, por ejemplo, es que nosotros no vamos a promocionar, yo ya no voy a promocionar. ¿Por qué? Porque ahora en el comité se necesitan mujeres, está claro que están ya casi preseleccionadas, están pensando, y yo... Totalmente. Y además, a mí me parece, me da la sensación de que es el sentimiento que tú trasluces, o por lo menos a mí me pasa, que me resulta doloroso. Porque al final me siento valorada por mis cromosomas y no por mis neuronas. Y eso me fastidia cantidad. Claro. Absolutamente. Porque me lo he ganado. O sea, si he llegado a donde he llegado es porque lo he trabajado a tope. Y si no llego a otro sitio, será porque no lo merezco. Pero es que yo no quiero que me den no sé qué solo porque tengo 2 cromosomas X. Porque eso me parece además malo. Malo para el lugar en el que yo pueda estar ocupando una silla sin merecerla porque había alguien mejor que yo. Lo del talento sin género creo que es el paso siguiente. Que sea realmente sin premio ni menoscabo ni de ellos ni de ellas. Talento sin género y ya está. Talento. Sí, sí. Después voy con una idea, pero primero quiero saber su opinión sobre esa sensación que existe de que efectivamente hemos llegado al momento contrario, ¿no? Al momento de que las medidas, dijéramos, que se han puesto más regulatorias, han generado una opinión pública en el sector masculino que no es fácil, ¿no? de gestionar. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo puedo hablar desde otro lado, que es que estoy en un consejo en el que somos 50-50 del IBEX 35 desde hace ya unos años. Y creo que es una cuestión de abordar el tema de la diversidad y de la igualdad más que desde el tema de la justicia social o de la equidad, que también, ¿no? Si somos la mitad de la población, ¿por qué no vamos a estar representadas? Y si no estamos representadas, ¿por qué no vamos a hacer algo para que lo estemos? Sino desde el punto de vista del valor que tiene el tener equipos diversos y el valor que tiene poder tener perspectivas que puedan aportar y cómo eso es mejor para la compañía, es mejor para las familias y es mejor para los países. Y la semana pasada estuve en otra mesa con gente de Redeia, con la presidenta de Redeia y con la presidenta también de Closing Gap. Y Closing Gap lo que trata de hacer es cuantificar, hace informes todos los años, cuantificando el coste económico de la brecha de género y el impacto que esto tiene en el Producto Interior Bruto. Entonces, si visualizamos y explicamos, independientemente de pensar si hay hombres que ahora mismo se están sintiendo amenazados, que entiendo que los procesos de cambio tienen estas cosas, ¿no? Pero creo que hacerlo desde el punto de vista de esto es bueno para todos, tu equipo va a ser mejor y va a haber un proceso en el que a lo mejor va a ser un poco más complicado para unos que para otros, pero si lo vemos desde el cómo aportamos y cómo al final la visión tiene que ser tener una sociedad que sea lo más igualitaria posible, lo más equitativa posible, pero también lo más eficiente y lo más que pueda crecer lo más posible, ¿no? Entonces yo lo veo desde ahí. Creo que el mensaje es más bien desde el hacerlo todos juntos y en los datos, o sea, los datos económicos, los datos de cómo apórtalo, los datos de por qué es mejor y por qué el combinar el tipo de estilos de liderazgo diferentes también es bueno, ¿no? A la hora de negociar tenemos formas diferentes de abordar las cosas, pues qué bien crear equipos en los que estemos todos, no solo una forma de negociar. Y bueno, yo lo veo desde ahí, independientemente de que pueda que haya personas, pues sí, pero también hay muchos hombres que apoyan, ¿no? O sea, por ejemplo, en Redeia, viendo el porcentaje dentro del pulso de diversidad de hombres que en realidad están apoyando estas cosas y cómo el casi 97% de las personas piensan que sus jefes directos están apoyando la diversidad, muestra que es una cuestión de que se empape la cultura de que esto es mejor. Esa sería mi... Sí.
Sí, muy interesante. Aparte de verlo desde el punto de vista de negocio, ¿no? La idea de cómo a veces en igualdad de género se han explicado las cosas de manera que ha habido una sensibilidad que es contraproducente, ¿no? A mí me explicaron una vez una cosa que la lanzo aquí porque me resultó curioso. Me dijeron, ¿por qué en el ámbito de la educación con las becas, todos sabemos que las becas al final favorecen porque hay una serie de personas que no han podido llegar o que no pueden llegar a unos sistemas educativos, a un modelo educativo y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué en el ámbito de la educación las becas a casi nadie le parecería decir, oye, ¿por qué hay becas, no? En cambio, en igualdad de género, que es efectivamente para que las mujeres lleguen a puestos directivos que no hemos llegado durante décadas, ¿por qué en esto se ve? Entonces, bueno, ahí hay mucha política o polarización, ¿no? Del tema de igualdad, pero me gustó ese símil entre la educación, así que lo dejo por aquí y voy con vosotras, a ver qué, con todas, por supuesto, pero a ver qué me contáis sobre esa, o cómo estáis trabajando vosotros la necesidad de los referentes femeninos en vuestras organizaciones, de cómo impulsáis. Aquí podéis incorporar el tema de la visibilidad de la mujer, porque creo que para el tema de referentes es interesante. Así que, ¿cómo lo estáis trabajando? ¿Te parece, Verónica? Sí, sí. Porque ahí tú tienes, Sí. además acaba de estar reciente su nueva responsabilidad en la Guardia Civil como, a ver si lo digo bien, directora del área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil. Recientemente estrenado el cargo. Así Exactamente. que vamos contigo primero. En la parte personal, ¿no? Cuando yo ingresé en la academia y cuando salí me hice cargo de este puesto que comentaba antes, pues la verdad que no había referentes, pues prácticamente las primeras mujeres oficiales habían salido un poco antes y tampoco teníamos este acceso a tanta información como tenemos ahora. Quizás si en aquel momento hubiéramos tenido redes sociales, pues hubiera sido otra cosa diferente, pero claro, la evolución social y de comunicación ha sido enorme. Actualmente, la Guardia Civil está haciendo una gran labor en cuanto a la visibilización de la mujer en todas las facetas, en todas las especialidades y en todos los puestos de la Guardia Civil, tanto me refiero a la trayectoria horizontal, la Guardia Civil tiene 21 especialidades diferentes, como a la trayectoria vertical, es decir, que estén presentes en todos los empleos, en todos los rangos y además queremos hacer un impulso más mayor para incorporar mujeres en el proceso de toma de decisión, que es donde todavía pues un poco por la evolución propia de cuando, digamos, de los ascensos en Guardia Civil, pues es donde todavía no hemos llegado, ¿no? No hemos alcanzado el empleo de coronel ni teniente coronel, de coronel ni general, pero sí de teniente coronel. ¿Qué hemos hecho con las políticas de igualdad que se están llevando a cabo en la Guardia Civil desde hace muchos años, pero desde el año 2019, ya más adelante hablaremos de ello? En adelante pues están haciendo pues muchísimas medidas y entre ellas destaca pues la visibilización de la mujer, ¿no? Es decir, mostrar a la sociedad que la mujer tiene una gran cabida en Guardia Civil y un poco como decía Guadalupe, pero no tampoco es una cuestión de igualarse a la sociedad, que también, es que es una cuestión de talento, es que es una cuestión de eficiencia. Es una cuestión de enriquecimiento de la Guardia Civil. O sea, yo siempre digo, hay que pasar de ese mensaje, hablando de comunicación, que dábamos antes de, bueno, hay que incorporar mujeres porque es justo, es social, muy bien. No, vamos un poco más allá. Es que los equipos diversos son mejores que los equipos que no son diversos. Yo tengo también una anécdota aquí, yo en los diferentes destinos en los que he estado, pues diría que he sido en muchas ocasiones la única mujer en ese cuadro de mando de las distintas unidades, ¿no? Y siempre tenía un jefe que siempre me preguntaba mi opinión, ¿no? Y siempre terminábamos y decía, pero ¿tú qué opinas, Verónica? Muchas veces no es que te hagas pequeño, pero bueno, dejas hablar, a lo mejor tú no dabas tu opinión, te la reservabas. ¿Tú qué opinas? Pues tú dabas tu opinión. Y muchas veces era diferente de todo lo demás, ni mejor ni peor. Diferente. A lo mejor no era la decisión que finalmente el jefe, el responsable, iba a tomar, pero lo que tú le dijeras
entraba dentro de su pensamiento y quizás sí que le hacía, digamos, cambiar la decisión inicial que tenía. Y luego pasa otra cosa también muy importante y muy interesante, que yo además, con el paso del tiempo, pues cada vez me doy más cuenta, ¿no? Cuando es la forma de pensar que tenemos diferente, ¿no? Entonces yo con mis compañeros, con los que tengo grandísimos amigos, muchas veces recibimos una instrucción y yo le pregunto, ¿y tú cómo lo ves esto? ¿O tú qué has entendido? Y he entendido otra cosa totalmente diferente. Y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues porque la manera de recibir esa información y de procesarla es diferente. Tenemos algo igual, que todos tenemos dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Pero claro, a las mujeres hay algunas veces que tenemos el emocional con otras conexiones. Sí. Pero bueno, eso es debate de inteligencia emocional, pero también aplicado a la forma de liderar, ¿no? Me gustaría que hablarais de los referentes, de vuestros referentes en el sector asegurador, de qué estáis haciendo, ¿no? en la organización para que realmente podáis empujar a más mujeres, para que más mujeres os vean como que eso es posible, lo que habéis conseguido, que son carreras exitosas. Mira, pues empezando por el principio de mi carrera, yo sustituí a otra subdirectora general que también era mujer en la administración y me encontré con que era la única mujer del comité de dirección, director general hombre, otros 3 subdirectores que eran hombres y yo. Cuando en la administración empezaba a haber políticas paritarias y que se empezaba a pedir paridad para algunas cosas, pero no tanto como hoy día. Honestamente, yo me he fijado más en referentes de buenos jefes independientemente del género, que fueran buenos líderes, que fueran personas que sabían mucho, que tenían criterio, que sabían organizar, que sabían gestionar los equipos, que sabían apuntar estratégicamente a dónde había que ir, más que en fijarme en alguien porque fuera hombre o porque fuera mujer. Y aparte de eso, para mí mi referente en mi vida es mi madre, porque fue una profesional que trabajaba muchísimo, llevaba a su familia y que era una mujer feliz. Entonces, para mí eso sí que era un ejemplo de vida. Pero más allá de eso, yo me he fijado más en referentes sin género. O sea, por el hecho de me fijo en alguien que interviene un día en una reunión o en una conferencia o en un acto público o en un consejo de administración en el que yo estaba o en lo que fuese y que realmente decía, oye, menudas neuronas que tiene este tipo o esta tipa. Y a mí eso sí que me resultaba ejemplar e inspirador, más que si era hombre o mujer. Esto es un poco mi experiencia en ese sentido, aunque es verdad que el sector asegurador empieza a teñirse de color en las capas directivas, pero viene de una etapa, Pilar se sonríe, yo lo digo con una expresión muy gráfica, es un sector muy gris marengo, porque es muy masculino en las capas directivas. A mí me encanta que las invitadas lancen temas tan profundos, ¿no? Porque acabas de lanzar una idea y es que posiblemente en algunas experiencias profesionales no, pero el imaginario, igual que el lenguaje, crea realidades. Es decir, que al final esas niñas, ¿no? El otro día leía una encuesta de niñas que quieren ser deportistas, ahora que el fútbol femenino pues está por lo menos algo más mediático que antes, ¿no? Aunque no todas pueden vivir del fútbol. Y es verdad que se les preguntaba por referentes femeninos y es que les costaba, ¿no? Con lo cual, claro, yo creo que el imaginario y el propio lenguaje, la comunicación crea realidades, ¿no? Si decimos el doctor, siempre va a ser el doctor, si decimos la doctora, ¿no? Igual que el lenguaje, pues yo creo que también los referentes, ¿no? Son importantes que existan de ambos géneros, ¿no? Es verdad, eso sí que es cierto. Y hacer visible a las posiciones directivas cuando hay mujeres brillantes que han llegado a donde hayan llegado, y ahí no hablo por mí, sino por muchísimas que están y que han podido llegar, pues eso sí que yo creo que puede ser inspirador incluso para ellos. ¿Por qué no? Porque si estamos hablando de mirarse en alguien y que sea tu espejo, pues
pues si hay una teniente coronel como la copa de un pino, pues bendito sea. Es una inspiración también para muchos jóvenes que entran en la Guardia Civil y que dicen, pues mira, esta mujer que ha desarrollado pues, todas estas posiciones de riesgo, de liderazgo, de emprendimiento dentro de la Administración para grupos nuevos de innovación dentro de la Administración, bendito sea. Y que también incluso las mujeres puedan ser referente para ellos, porque vamos a ser solo referente para ellas. Exacto. O sea, si es realmente alguien que es digno de admirar, pues es digno de admirar. Y cuando nos ponen una charla de Steve Jobs, por decir un ejemplo, nos la ponen a todos. Y en temas de visibilidad también es muy bueno rodearse de, porque las posiciones de liderazgo muchas veces están en hombres. Entonces, ¿por qué cuando hay networking solo de mujeres? Yo digo, pues es que al final, si las posiciones sabemos que están ocupadas por hombres, ¿no va a ser más interesante que haya hombres que te puedan ayudar en tu carrera en ese networking, por ejemplo, ¿no? Vamos con la visibilidad. Contarme, ¿qué estáis haciendo o qué, a nivel personal incluso, ¿no? ¿Cómo podéis ayudar a otras mujeres a, tengan o no tengan referentes femeninos, a decir, oye, pues yo puedo llegar aquí, puedo tener una carrera de éxito, qué barreras voy a tener que saltar? ¿Cómo estáis vosotras a nivel personal y también a nivel de las organizaciones, ayudando a la visibilidad de la mujer? O si se os ocurren ideas locas también, o sea, aquí es bienvenido todo. Yo ahora estoy mentorizando a una jugadora de rugby de la selección española y cada vez que me dice, no, es que no quiero tener redes, digo, pues vas a tener que tener redes, porque es que tiene una carrera súper chula, está en Francia, en un equipo, aparte de estar en la selección, está en un club francés, y es que dice que su historia no... Y ya sabéis lo que pasa con las deportistas de élite, acaba su carrera en nada, tendrá el último mundial y luego pues tiene que estar preparada para la vida profesional. Entonces, yo por lo menos lo hago así. Ahora me estoy divirtiendo y aprendiendo mucho con ella, pero le digo que tiene que tener que gestionar su marca personal. Y la estoy intentando convencer, porque no, dice que no le gusta mucho. Contarme vosotras, ¿cómo estáis haciendo? ¿Qué se os ocurre? A nivel profesional también depende un poco de la cultura de la propia compañía. Por ejemplo, en Mutualidad lo llevamos mucho en nuestro ADN, esa diversidad. De hecho, yo creo que en comité de dirección estamos bastante balanceados. Forma parte de la política de la compañía y lo vivimos desde muy abajo, con lo cual, dentro de las tareas y las actividades de cada área, siempre se intenta no incentivar de manera especial, porque forma parte también de tu valía profesional, que lo tienes que demostrar hoy con independencia de tu condición y sexo, pero sí que ser figura referente para aquellas personas que tienen esa iniciativa de crecer y ese apetito por seguir desarrollándote dentro de la compañía, sí que intentar ser un referente, marcar los valores de la compañía y el propio valor que ellos tienen que desarrollar para ser un referente en su vida privada. Y luego, a nivel personal, yo creo que también va un poco en la personalidad de cada uno. Sí. Aquí tenemos un tema de los colores, en función de la personalidad, lo tenemos también en Pero has nuestro visto que ADN. bien hemos venido ubicadas. O sea, Bueno, yo soy roja. bueno. Entonces, eso también es una premisa en tu vida personal y yo creo que en el día a día eres un referente desde las cuestiones familiares o con los amigos ante problemas. Yo creo que eso ya va cada uno y, sobre todo, el ayudar a tanto personal como profesional a aquellas personas que quieran tener un objetivo y alcanzarlo. No tiene por qué ser relacionado con el sector seguros, ni muchísimo menos. Yo creo que ya depende de las capacidades personales, que estoy convencida que cada una de nosotros tenemos muchas más en nuestra vida privada. Sí. Sí, no, aparte de la personalidad en las compañías ya tenéis muchos programas de mentoring, ¿no? Para mujeres y ¿cómo alguna aportación? Pues en ese sentido, Laura? Mutualidad es miembro de una red que es, bueno, pues yo creo que la red líder en el sector asegurador para visibilizar el talento femenino, que es la red CEWI, y algunos de nosotros, yo personalmente soy mentora de la red y bueno, pues somos partícipes de las actividades que hace, que son muy diversas, desde pues generar un censo de mujeres que están dispuestas a participar en eventos para que siempre que alguien quiera organizar un evento en el sector asegurador, pues tenga un lugar donde encontrar mujeres que pueden ser ponentes en todo tipo de áreas,
hasta bueno, pues acciones que van encaminadas a intentar fomentar la presencia femenina en los niveles directivos de las compañías de seguros, que por ejemplo, pues como decía Pilar, pues en nuestro caso, en nuestro comité de dirección está bastante balanceado y en el comité ejecutivo, pues de 7 que somos, pues somos 3 mujeres y 4 hombres, pero es que somos impares, o sea, esto había que inclinarlo de algún lado. Qué bueno visibilizar mujeres en EGECON, que seguro que vosotras también participaréis, alguna de vosotras. Yo participo en la Asociación de Ejecutivas y Consejeras y esa iniciativa de aquí están ellas, ¿no? Y que se llama así porque identifica a aquellas mujeres que pueden ser líderes de opinión en sus sectores, me parece brillante, ¿no? Porque es identificarlas, que cuando a veces buscamos paneles no hay mujeres, ¿no? Pues sí que hay, ¿no? Sí que hay, y si las buscas están en todos los sectores y podemos hacer paneles más paritarios. Paritorios no, que también parimos, pero esto no lo había pensado nunca, no me había pasado nunca esta y me parece bonito lo de paritaria y paritorio. No, bueno, yo por aportar, sí. que seguramente estamos en muchas cosas parecidas, ¿no? De mentorizar y de apoyar y de también inspirar y de también apoyar a nuestras amigas cuando dudan sobre si pueden o no pueden hacer ciertas cosas. Pero por aportar quizá por mi carrera profesional en finanzas, yo he trabajado durante mucho tiempo precisamente en eso, en cómo mejorar el acceso a la financiación de mujeres en varios países. Porque efectivamente el acceso a la financiación todavía es un problema, en España menos, pero bueno, algunos datos, por ejemplo, como os digo, la semana pasada estuvimos hablando del tema de la brecha de género y más específicamente del emprendimiento innovador, y en Europa solamente el 18% de los equipos que han conseguido financiación en capital, en proyectos innovadores, son mixtos, o sea, y un porcentaje de alrededor de un 7% solamente son mujeres, con lo cual la mayor parte de los proyectos innovadores financiados en Europa están liderados solamente por hombres, ¿no? Entonces, ahí he estado bastante activa, pues trabajando desde con líneas de microfinanzas o microcréditos en África, por ejemplo, o apoyando a fondos de inversión para que creen o fondos específicos para mujeres o al menos un porcentaje dirigido a mujeres, y también tratar de que haya más mujeres en los órganos de decisión de estos fondos, porque hay creo que solamente un 14% de las mujeres en fondos de inversión. Entonces, yo he estado bastante activa en este sentido, también mentorizando proyectos de mujeres, trabajando para ver si podemos crear aceleradoras o incubadoras en las que en los equipos se trate de fomentar que haya mujeres, precisamente porque además también hay datos, que yo soy muy de datos, que dicen que los equipos que son en temas de emprendimiento, ¿no? Los equipos que son diversos, por ejemplo, en las microfinanzas, claramente las tasas de repago son mayores y además este tipo de financiación repercute más en las familias y en la comunidad. Y a nivel de innovación, los equipos más diversos también tienen muchísima más eficiencia y más rentabilidad. Entonces, si tenemos esos datos, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Entonces, lo que yo hago pues es eso, es involucrarme en ese tipo de cosas, como Business Angel también en equipos de mujeres, y luego, pues eso, mentorizando y hablando de datos. Yo todo el rato hablo de datos para convencer a todo el mundo de que es mejor para todos, ¿no? Y luego también buscando aliados hombres, que como digo, yo me he encontrado con hombres maravillosos. O sea, yo estoy aquí porque me han apoyado muchos hombres que han creído en mí siendo muy joven, y yo misma pensando, ostras, es que es un poco pronto, pero ellos han creído en mí y yo he podido estar aquí. Entonces, bueno, pues más por aportar ese lado más de finanzas, de acceso a financiación de mujeres, que ahí sí que tenemos, por datos, mucho por hacer, sí. ¿A ti que te gustan los datos, Guadalupe? Solo el 6% de mujeres, de CEOs en España, de CEOs, son mujeres. Sí. Es que en Canal CEO, que es un blog de liderazgo, entrevistamos a muchos líderes y el otro día me llamó la atención, de hecho hemos desarrollado una iniciativa porque solo el 6% de CEOs actualmente en nuestro país son mujeres. Y el IBEX 35 solo tiene 3 presidentas mujeres. ¿Una la tienes tú? Sí, 3. Vamos por una cuestión que me parece práctica, ¿no? Que es, en todo esto del debate de la mujer y de la igualdad, ¿qué medidas creéis que realmente son o bien estructurales, o bien medida cultural, o bien algo que dices, este es el reto que tenemos? ¿Que hemos avanzado mucho? Sin duda, pero que hay camino, y este 6% y otros datos que tú conoces muy bien lo demuestran también. ¿Cuáles son las medidas estructurales, culturales o de otro tipo que vosotras desde la empresa y desde vuestras trayectorias creéis que debemos poner en marcha? Y ahí las primeras medidas, si una está dicha, ya la otra no la repite, y así vamos avanzando medidas, y yo voy a tomar apuntes a ver qué medidas salen.
Pues mira, en el caso de la Guardia Civil, quizás a alguien le puede parecer un poco raro, pero nosotros somos pioneros en las estrategias de igualdad. Así, en el año 2019, en Guardia Civil, mejor dicho, en los años anteriores, se hizo un diagnóstico de situación, creo que esto es muy importante, hablando de datos, pues para saber exactamente cómo estaban las mujeres y los hombres dentro de la Guardia Civil, ¿no? Y en cuanto a los resultados, se hacen una serie de medidas para cambiar aquello que a nivel de dirección se quiera cambiar, ¿no? Entonces deriva de ese diagnóstico de situación un plan de igualdad. Entonces nosotros tenemos un plan de igualdad que digamos que era por un periodo de 4 años, del 2019 al 23, y ahora vamos a la confección del segundo plan de igualdad. Haremos otro diagnóstico de situación y un segundo plan de igualdad. Este plan de igualdad tiene 9 ejes, o sea, 9 ejes que dan para mucho, y 9 ejes con múltiples y muchísimas medidas. Pues desde cómo mejorar la representación de las mujeres, haciendo estas campañas de visibilización. Como decíamos, por ejemplo, en el caso de la Guardia Civil, en este periodo de 4 años se han hecho más de 9.000 conferencias para, digamos, visibilizar y para incorporar el talento femenino a la organización. Y comentaba que ha tenido resultado, porque la Guardia Civil, las mujeres llevamos 37 años, pues digamos que en los últimos 4 años ha mejorado un 4%. Actualmente somos un 10%. Exclusivamente en 30 años se incorporó un 6% y en los últimos 4 años, a raíz del plan de igualdad, se ha mejorado un 4%. Así que el plan de igualdad da resultados. Entonces, esto lo pueden ver en, digamos, lo que serían todas las medidas, porque son muchísimas, conciliación y corresponsabilidad, ¿no? Pues poco hemos hablado de esto y un poco en cuanto a los referentes que hablábamos antes, pues todas las medidas de conciliación necesarias para decir que puedes ser lo que quieras, sería necesario no tener que renunciar a nada y vamos a buscar esas soluciones que realmente me hagan compatibilizar mi vida personal y mi vida profesional, ¿no? Porque yo creo que esta es la clave de la cuestión. Ojo, y no para mujeres, para mujeres y para hombres. Yo hablo del plan de igualdad, el plan de igualdad se llama Plan de Igualdad de Género, pero la verdad es que yo creo que hay que dar un salto. Estamos hablando de un cambio organizacional, un cambio estructural, porque hay que incorporar órganos al más alto nivel para conseguir ese cambio organizacional, pero también es necesario una adecuada comunicación que nos haga o que haga partícipes a todos los miembros de la organización del convencimiento de la necesidad de esas políticas y de esos cambios. Yo creo que es importante involucrar a toda la organización, independientemente del género. Buenísimas medidas, seguir avanzando en igualdad en base a diagnósticos, visibilización, todos los temas de visibilidad de mujer y un reto en la comunicación, siempre integrando la mirada de hombres y mujeres. Vamos con más medidas. Partiendo de que yo creo que el núcleo en las empresas son los planes de igualdad. Y aquí en Mutualidad también tenemos recientemente aprobado pues, nuestro último plan de igualdad, que también tiene muchísimas medidas en materia de diversidad de género. Y uno de los elementos que yo añadiría sobre lo que ya se ha mencionado es el seguimiento de la ejecución, que es connatural al propio plan, pero si nos apoyamos en los datos y vamos haciendo seguimiento, esto forma parte de cualquier actividad directiva. Si tú tienes un plan y le vas haciendo seguimiento, sabes que las cosas que hayas puesto es mucho más probable que sucedan. Y luego hay una cuestión complementaria, que es el valor de la diversidad. Nosotros en Mutualidad creemos tanto en la diversidad que para nosotros la diversidad de género evidentemente es una necesidad, pero no solo la diversidad de género, también la diversidad en edad, por ejemplo, o incluso la diversidad. Hemos hecho el primer plan de igualdad del sector asegurador LGTBI, que también es verdad que es normativamente necesario, pero nosotros ya lo hemos hecho. Pero porque creemos en la diversidad en su globalidad. Y eso es lo que verdaderamente aporta. Todavía no se habla tanto, ya se habla mucho y hemos conseguido que esté en las conversaciones la diversidad de género. En mi opinión,
el siguiente paso es la diversidad de edad, porque también las diferentes edades tienen mucho que aportar, las visiones de distintas edades de los profesionales en los equipos tienen mucho que aportar para enriquecer las iniciativas, los proyectos, las conversaciones, y ese es, yo creo, pues también, y si ya además mezclamos las dos cosas, pues género con edad, pues ya nos queda un cóctel, yo creo que es ganador. Interesante la interseccionalidad en la diversidad, ¿no? Mujer, mayor de 55, de raza negra, pues ya estás incorporando, ¿no?, esas intersecciones que hacen colectivos a veces más vulnerables, ¿no? Vamos por la idea de las medidas, Guadalupe, tú que dominas los números y los datos. A ver. Medidas. Bueno, es que como habéis sido tan maravillosamente... Bueno, si tienes alguna medida además, yo solamente diría una que creo que no se ha nombrado, porque vamos, es que lo habéis... Fenomenal. Yo hablaría de la educación, porque creo que a nivel empresa, pues por la regulación, ¿no?, por las medidas, por la concienciación, ya se están haciendo muchas cosas, quedan por hacer todas las que habéis dicho, pero creo que a nivel educación todavía hay, a la hora de elegir carreras, también por datos, ¿no?, muchas menos mujeres que eligen carreras, temas de innovación o carreras tecnológicas, y a mí esto me preocupa mucho por el tema de la inteligencia artificial y los sesgos que esto trae. Necesitamos más mujeres para que la creación del futuro de la inteligencia artificial no esté solo creada con la visión de los hombres, ¿no?, o que sea más diversa. Pero me parece muy curioso cómo, bueno, muchos ejemplos, ¿no?, pero todavía el otro día me contaba una amiga que en la clase de su hija, no sé, 6-7 años, les dijeron que dibujaran, era un policía, médico y un piloto, no sé cómo lo preguntaron para que no fuera de género, y todos dibujaron hombres, y de pronto... estaba preparado, claro, para que entraran un representante de cada una de las profesiones, y eran 3 mujeres. Y claro, todos se quedaron como, pero ¿qué pasa? Entonces, todavía, hay una parte de referentes a nivel infantil que pues creo que ahí podemos hacer cosas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que haya más visibilidad a nivel escolar de referentes de todas las profesiones? Y luego, ¿cómo podemos hacer para que haya más mujeres que estén representadas en aquellas carreras que también ahora mismo a lo mejor van a liderar muchos de los cambios? Totalmente. Esto por aportar, porque vamos, ya te digo. No, es un reto. El de las mujeres STEM es totalmente un reto, y seguimos viendo que los datos no acompañan. No. Pilar, tremenda responsabilidad. Cerrar con alguna idea. Yo tenía la pregunta de qué es, porque me parece fantástico, y felicidades a Mutualidad por este título, ¿no? Diálogos de activistas de lo mutuo. Me parece que a mí que me gustan las palabras y que vengo del ámbito de la comunicación, creo que no puede estar junto más significado. Diálogo, ¿no?, conversar, activistas, ¿no?, y lo mutuo, ¿no? O sea, tiene mucho poder ese mensaje, y yo había pensado que la última pregunta fuera decirles qué es, más allá de la ideología, dejándolo de la ideología y lo de la polarización del feminismo, qué es realmente ser activista. Yo tenía esta pregunta, pero como ya no tenemos tiempo y se nos ha acabado, podríamos seguir aquí hablando 4 horas, por lo menos si fuera por vosotras seguro que os gustaría, y a mí también, pero te toca cerrar con una idea. Que si quieres puedes recuperar la idea de esas medidas, ¿no? Si hay alguna medida, o bien estructural o bien cultural, o de algún tipo que creas, ¿no?, y que las compañeras no hayan dicho de mesa, y si no, con esa idea de qué es, tú que estás en tu casa, en Mutualidad, ¿qué es esto de activista, ¿no? Bueno, como decía Garcilaso de la Vega, lo breve si breve 2 veces bueno. Entonces, para mí, como frase de cierre, es que el reto que tenemos es que nunca tener que pedir permiso o depender de los demás para saber qué decidir y qué hacer en tu reto como futuro. Cada uno depende de nosotros mismos y hay que ir a por ello. Qué buena idea esa del autoliderazgo, el autoconocimiento y el autoliderazgo para cerrar esta mesa de debate con ese fantástico nombre de Diálogos de Activistas de lo Mutuo. Muchísimas gracias, Guadalupe, Pilar, Verónica, Laura. Ha sido un placer compartir con vosotros. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen en streaming, y gracias más a vosotros que estáis hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.
Tenemos micro por ahí y vamos con la primera pregunta, que claro, es de Beatriz. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, me ha encantado. Me siento muy identificada, con algunas luchas que también tengo. Más que una pregunta, es una reflexión. Vivimos momentos que no son muy buenos para defender que esto de la diversidad realmente tiene un sentido financiero. Es decir, tú lo has dicho, tú también. Al final, personas más diferentes traen ideas más diferentes y que reflejan quién es tu cliente, ¿no? O sea, tu cliente es heterogéneo. Sin embargo, este tema se ha politizado mucho y ahora con el nuevo inquilino de la Casa Blanca más. ¿Cómo podemos luchar contra esa idea de, que esto es buenismo, como pobrecitas las mujeres, vamos a daros cierta cuota? ¿Cómo podemos luchar contra esa idea ahora mismo? Tenía que ser efectivamente Beatriz quien lanzara esto del imaginario que está en el colectivo de muchas